Buenas noches. ¿Se me escucha el audio? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar 2 minutitos para empezar la clase. ¿Ya están conectando? De los que están ahorita, ¿alguien más va a exponer su trabajo o defender? Yo puedo, licenciada. Silver Santa Cruz. Silver, ¿estabas en la anterior clase? No podía conectar, licenciada. Lamentablemente estaba por lado de Sacaba y la señal estaba muy baja, entonces no pude conectarme. No se acepta. Ya. Que se conecten, llamo lista, o que terminen de conectarse, llamo lista y empiezas a defender tu trabajo, por favor. Está bien, licenciada, muchas gracias. Ya. Qué complicado, ¿no? Ahora se ha caído el tema del WhatsApp. No había toda la tarde, todo el día casi, ¿no? Telegram Exacto. está funcionando de manera normal. Pero casi la mayoría no usa, ¿no? Más WhatsApp y el Facebook también estaba, ¿no? Instagram también. Creo que era a nivel mundial, ¿no? El tema. Yo pensé que era mi celular, ¿no? Lo gracioso fue que, como si se hubieran puesto de acuerdo con la universidad, y 36, 6 y 36 empezó a dar. O sea, en el horario que empiezan estas clases empezó a dar. Sí, ¿no? Es ahora recién, se ha normalizado. Ahí se han dado cuenta, ¿no? Cómo están acostumbrados a la... Bueno, todos, ¿no? Estamos ya acostumbrados, ¿no? A la tecnología. Primera vez, ¿no? ¿Qué pasa esto? Creo. ¿O ya pasó alguna vez? No me recuerdo. Facebook creo que cayó, licenciada, pero no sabía de WhatsApp. Del WhatsApp, creo que primera vez, ¿no? Y yo creo que ha perjudicado más a América Latina, ¿no? Por el tema de hay mayor, o sea, hay nomás bastante número de negocios, ¿no? Que hacen por WhatsApp. Los pequeños negocios más que todo. Exacto, eso debió afectar bastante. Sí. Les ven llamando lista hasta que se vayan conectando ya. Acero, Tarqui, René, Santiago. Él no asiste a clases, ¿no? Solo exámenes, creo. Adrián Sola está presente, ¿no? Presente, doctora. Arce Montaño, Daniel Alejandro. Presente. Ernest Soto, Carlos Fernando. Presente, licenciada. Arce Fernández, Leina Manuel. Cachichoque, Edme Lisbeth. Presente, licenciada. Lo que estás faltando, ¿no? ¿Qué ha pasado últimamente? No, licenciada, estaba en la clase, igual defendían mi trabajo. Así, me estoy confundiendo con señorita. Ya, Cairo Javier. Katari Arias Robert Hasson. Él estaba en la anterior clase y quería defender y se cortó, creo. Callapa Chinche Juan Carlos. Conde Suárez Sheila. Ocio Villarruel Ignacio. Presente, doctora. Herrera Pardo María Alejandra. Mamani Macías Edi Rodrigo. Presente, doctora. Presente, no lo escucho muy bien su audio. Presente, doctora. Ya. Marca Matías Lisbeth. Lourdes.
Mirangulo Sergio Mauricio. Presente, doctora. ¿Defendiste tu trabajo, Sergio? ¿En la anterior clase o no? No, doctora, no pude ingresar a la anterior clase. Tuve problemas de conexión. ¿Subiste tu trabajo? Y creo que sí tengo problemas, creo, con el Moodle, que no registra mis trabajos. Ya fui a la universidad 2 veces. Mm, tienes que ver eso, ¿no? Porque te va a perjudicar. Sí, mañana voy a volver a ir a hablar. ¿Ya vas a defender, pero ahora? ¿Podría ser la siguiente clase, doctora? No lo tengo en esta Es que ya vamos a computadora. entrar a otro tema, la siguiente clase tendría que ser ahora y vamos a terminar nuestro cuestionario también. Con eso vamos a concluir nuestro tema número 4. Doctora, ¿será que puedo defender mi trabajo? Es que anterior igual no estaba, en sí estaba en clases, pero no podía, porque estaba en mi trabajo y no podía. Ya todos los que faltan van a hacer hoy día, por favor, ya la siguiente ya nos vamos a abocar a avanzar el tema 5. ¿Ya? Quinteros Torrico Rodrigo. Ramírez Churqui Jason Ramiro. Santa Cruz Rivero Silver. Presente, Ya, alguien que ha licenciada. entrado recién tal vez y no está en la lista. Creo que están todos registrados. ¿Ya quién va a empezar? Perdón. Doctora, ¿Quién me estaba hablando? Una señorita. ¿Qué pasó? María Alejandra. Sí, me acabo de conectar. Herrera, ¿no? Sí, doctora, es de la Pardo María Lejana. ¿Tu trabajo has defendido la siguiente clase? La anterior clase sí, lo defendí mi trabajo, doctora, Sí, y ¿no? también lo entregué. Ya, Sí, doctora. ya está presente. Ya, empiece, por favor. doctora Eli, Bien, buenas noches, licenciada. Buenas noches. En cuanto a la reelección indefinida como derecho humano argumentado por el señor Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional, como bien sabemos, una mayoría de los ciudadanos bolivianos, con aires de esperanza, el año 2006 celebró una victoria del presidente, ¿no? Esto bajo el supuesto de un proceso de cambio impulsado por el partido oficialista, el cual significaba la caída de partidos políticos de tinte neoliberal, supuestamente para establecer una visión de Estado en pro de sectores históricamente discriminados y vulnerados. Por otro lado, pese a ser aprobado la Constitución e intentos de reformar el Estado, los deseos de poder y manipulación de la justicia, cuyos fines fueron netamente políticos y partidarios, los mismos llevaron a la destrucción y debilitamiento de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos. En este sentido, el gobierno de Morales decidió de manera abusiva, arbitraria, mantenerse en el poder, arguyendo que la reelección indefinida era un derecho humano. Esto a la luz del estándar interamericano de la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Después de un duro proceso de debate y negociación, la nueva constitución política del Estado fue aprobada por la Asamblea Constituyente. De esta manera dio inicio al nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Los artículos 156, 168, 285, parágrafo segundo y 208 de la Constitución establecen claramente limitaciones a la posibilidad de que autoridades sean reelectas de manera consecutiva, una vez culminado su mandato. Es en este sentido que el artículo 168 de la Constitución, de manera clara y concreta, establece que el presidente y vicepresidente solo pueden ser reelegidos de manera continua por una sola vez. Y es debido ante esta limitante constitucional que asambleístas del partido oficialista decidieron de manera apresurada y desesperada llamar a una consulta popular por medio del referéndum nacional con el fin de modificar dicho artículo.
para de esta manera lograr el cometido de habilitar a Morales, con miras a las elecciones del 2019, sino lograr por medio de estrategias políticas de ser reelegidas de manera ilimitada. Como bien sabemos, de acuerdo a resultados oficiales del órgano electoral plurinacional, el no ganó con un 51.30% de reelección a la reelección. Tuvo una respuesta mayoritaria frente al sí, que obtuvo un 48.70%, logrando de esta manera rechazar la modificación parcial de la Constitución. Y de esta manera oponiéndose a una nueva reelección de las primeras autoridades que gobernaban en ese entonces. Pese a que hubo pronunciamientos antes y después de dicho referéndum por parte de autoridades, las cuales se comprometían a respetar los resultados de dicha consulta, posteriormente, el partido oficialista emprendió estrategias para rechazar e ignorar el voto ciudadano expresado en el referéndum. ¿Qué mecanismo usaron los asambleístas en esa época? Pues usaron una acción de inconstitucionalidad abstracta, en cuya argumentación hace mención a la supuesta inconstitucionalidad de los artículos 52, párrafo tercero, 64, inciso D, 65, inciso B, 71, inciso C y 72, inciso B de la Ley del Régimen Electoral, y la inaplicabilidad de los artículos más antes mencionados, que son el 156, 168, 285, parágrafo segundo, y la 288, por supuestamente contradecir los artículos 26 y 28 del texto constitucional y 1.1, 23, 24 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante sentencia constitucional, declara la aplicación preferente de la Convención Americana. Esto en virtud de que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica no establece limitaciones a las autoridades públicas para ser elegidos de manera ilimitada. En este sentido, la Constitución Política del Estado supuestamente era contradictoria al pacto. Dicha sentencia, como bien sabemos, permitió que Morales y su acompañante de fórmula sean habilitados para las elecciones del año 2019. De este modo, los resultados del referéndum no fueron respetados, y así vulnerando el voto de más de 2 millones de ciudadanos bolivianos que expresaron su voluntad en las urnas. Como conclusión, se puede decir que los jueces del Tribunal de la Corte Interamericana expusieron que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Por otro lado, también en ese sentido, este mismo tribunal advirtió en su momento, que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares. Esa sería mi defensa, licenciado. Ya, muy bien. A ver, Ignacio Cosío, una pregunta o alguna duda que tenga acerca del tema que estábamos hablando. Le pregunta a Silver. Sí, doctora, tal vez sea un tema más personal, ¿no? Silver, ¿tú qué opinas personalmente sobre el accionar y cómo debería estar ahora la justicia en contra de las acciones que han realizado el presidente y el vicepresidente, además de la Cámara uy, la Cámara Constitucional? Se me fue el nombre. ¿El órgano legislativo? Sí, gracias, gracias.
¿Tú te refieres a qué postura tomaron en su debido No, momento? tú, ¿qué postura o qué accionar realizarías ahora? O sea, o qué accionar crees que la justicia debería realizar en esos momentos contra esas personas, contra el expresidente y contra el ex vicepresidente. Bueno, a mi criterio personal, supongo que debería de recaerles un juicio de responsabilidades, ¿no? No solamente a los legisladores de ese tiempo, sino a los encargados de habilitar lo que son en este caso las autoridades del órgano electoral plurinacional, ¿no? Puesto que ya ha habido una sentencia, bueno, más que sentencia, se hizo una consulta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la misma salió en contra, ¿no?, de esta reelección indefinida, puesto que la misma de ninguna manera se puede considerar un derecho humano, ¿no? Sí es un derecho político, pero un derecho humano como tal no. Y por ese lado, mi argumento va a que dichas personas, dichas autoridades deben ser procesadas. Obviamente no van a ser en este gobierno, porque sabemos cómo es la coyuntura político-partidaria que existe, ¿no? Sí, quizás de aquí a unos 5, 10, 15, 20 años va a haber, ¿no? Y ojalá haya, ¿no? Por el bien de la democracia. Ya, muy Excelente. bien. A ver, una pregunta, luego le hago yo y con eso concluye. Andri, Adriasola, ¿algún otro punto importante que le haga la pregunta a Silver? Bueno, eh, desde todo lo investigado y todo lo he visto según al caso de lo que es del expresidente, según lo que se dio a conocer eh, la OEA y los demás organizaciones, si el expresidente Evo Morales vuelve a postular para ser presidente, según tu parecer, Silver, ¿qué medidas se debería tomar ante él? ¿Aceptarle otra vez la candidatura o primero tiene que ser juzgado por lo que ha hecho anteriormente en su gestión, lo que son eh, no respetar lo que dice la Constitución Política del Estado? Primeramente, sí, muchas gracias por la pregunta. Primeramente, creo que toda persona que ha cometido un ilícito debería ser necesariamente primeramente procesada. Y si es que la justicia realmente obra de bien y de manera imparcial, pienso que al ser juzgado ya no tendría que presentarse, ¿no? Porque ninguna persona que es juzgada y sentenciada de manera ejecutoriada puede ejercer un cargo público, ¿no? Pero sin embargo, pienso que si se presentaría unas elecciones del 2025 de manera temporal, hasta antes de que haya un juicio, podría estar todavía habilitado, ¿no? Pero eh, lo óptimo sería que se le procese, ¿no? Antes de que llegue ese término, para evitar cualquier tipo de malinterpretaciones y otras cuestiones. Ya, muy bien. A ver, yo te hago una última pregunta, Silver. En cuanto a su argumento de la reelección indefinida, de acuerdo al artículo 168 que nos habla del periodo de mandato, ¿es inconstitucional? Sí, definitivamente es inconstitucional su argumento, ¿no? Porque la ley es clara, ¿no? Además que sabemos que fueron ellos mismos los que aprobaron esta nueva Carta Magna. Y de hecho, desde todo punto de vista es inconstitucional. Perdón, inconstitucional en el sentido de que no es un derecho humano repostularse a una reelección indefinida. ¿Por qué? Porque está Pero yendo contra lo que establece el artículo 168 de la Constitución, ¿no? Política del Estado. sí,
¿Lo tienes a la mano Exactamente. tu constitución? ¿Lo puedes Sí, leer? El licenciado. artículo 168 es cortito. Sí, enseguida, por favor. Ya. Para acceder a la candidatura a la presidencia o a la vicepresidencia del Estado, se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 30 años de edad cumplidos al día de elección. No, el 168. Perdón, 168. Aguárdeme, por favor. Habla acerca del periodo de mandato, ¿no? Del presidente y presidente o presidenta, ¿no? Sí, ya lo tengo, perdón. Bien, el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Es tan corto y tan claro este artículo, ¿no? Entonces, por lo tanto, Sí, el tema de creo que la no da, reelección indefinida es totalmente inconstitucional, ¿no? sí, creo que no da lugar a ningún tipo de a ningún otro tipo de interpretación, ¿no? Porque incluso el presidente en ese entonces, bajo el argumento de que se fundó un nuevo estado, se postuló no solo 2 veces, ¿no? Incluso llegó a un tercer mandato. Y de hecho, esa acción ya es completamente inconstitucional. Y esta actitud es como que se puede ver que se quiere manipular a los derechos humanos. ¿Cuál sería tu opinión? No, de ninguna manera, porque para empezar, como ya habíamos dicho más antes, el derecho político no es un derecho humano, ¿no? El ser elegido de manera continua e indefinida, desde ningún punto de vista puede verse como un derecho humano. Sí puede verse como un derecho humano el postularse por una vez y una segunda vez, hasta una segunda vez, según la Constitución Política del Estado. Además que este tema fue abordado ya el año 2019, si no me equivoco, por el gobierno de Colombia, que lo hizo conocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer la consulta. Y como ya sabemos, salió a favor en este caso, de Colombia, ¿no? Y su cumplimiento ya es, por analogía, para todos los países. Sí, muy bien. Ya, está muy bien. Entonces, el trabajo era 5 más la defensa son 10 puntos, ¿ya? Ya está anotado. Está bien, licenciada, muchas gracias. Ya, ¿quién va a continuar? ¿Alguien más va a defender su trabajo? Creo que nadie más, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar con nuestro cuestionario. Nos quedamos en la pregunta sobre el tema 4, estábamos haciendo, ¿no? ¿Qué pregunta estábamos en el cuestionario sobre el tema? ¿En el 5 o en el 7? No recuerdo. Licenciada, creo que el 6 era, ¿cuál es la diferencia entre supranacionalidad y supralegalidad? Esa era la pregunta 6, ¿no? Sí, doctor, ahí nos quedamos. Nos tocaría la pregunta 7, licenciada. La 6 ya la resolvimos, ¿no? Sí, doctora. La diapositiva igual se lo subió, ¿no? Sí, ¿no? Está en el Classroom. Oh, perdón, no en el Classroom.
que manejo esa plataforma en el Moodle. Está el tema 4, ¿no? ¿La han revisado? Un segundito, por favor. Ya, la pregunta 7 entonces va a ser, ¿qué es el derecho positivo y el derecho natural? Va a ser la pregunta. Entonces, ¿qué sería el derecho positivo? Si mal no Entonces, recuerdo, por el derecho... parte, adelante. Perdón, pensé que era pregunta para que contestemos ahorita, ¿no? Sí, vamos a ir haciendo porque esta práctica la van a subir también a la plataforma. Ya, en cuanto al derecho positivo, en sus palabras, ¿cómo se acuerdan? El derecho positivo son todas las normas escritas y por su lado el derecho natural son todas aquellas normas no escritas de derecho consuetudinario Ya. Entonces, de que acuerdo tienen a que lo ver. que, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en cuanto al derecho positivo, son derechos que imponen obligaciones para actuar en cierto modo y son reforzados por la ley. Con normas jurídicas o leyes dispuestas por el organismo de un Estado que ejerza función legislativa. Nuevamente los voy a repetir todo. El derecho positivo son derechos que imponen obligaciones para actuar en cierto modo y son reforzados por la ley con normas jurídicas o leyes dispuestas por el organismo de un Estado que ejerza función legislativa. ¿Tomaron nota? Perdón, ¿para repetir? Ya, en cuanto al derecho positivo, son derechos que imponen obligaciones para actuar en cierto modo y son reforzadas por la ley con normas jurídicas o leyes dispuestas por el organismo de un Estado que ejerza función legislativa. ¿Todos tomaron apunte? Sí, Ya, entonces en cuanto al derecho natural, es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentales determinado en la naturaleza humana. Entonces, en cuanto al derecho natural, es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentales determinados en la naturaleza humana. ¿Hasta ahí están todos? ¿Todos copiaron?
Sí, licenciada. Ya. Seguimos en todo punto seguido. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales. Anteriores, coma, superiores e independientes al derecho escrito, coma, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. Entonces, nos quedamos en la naturaleza humana, punto seguido. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, coma, anteriores, coma, superiores e independientes al derecho escrito, coma, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. Eso sería en cuanto al derecho natural. Todos ya están hasta ese punto. Licenciada, disculpe, hay una palabrita que no logré registrar. Propugna la existencia. Sí, propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, coma, anteriores, coma, superiores e independientes al derecho escrito, coma, al derecho positivo y al derecho consuetudinario. Nos tocaría la 8, ¿no? Sí. Ya, pregunta número 8. Explique la teoría, explique la pirámide de la Constitución Política del Estado según Kelsen. ¿Qué dice Kelsen? Doctora, ¿puede volver a repetir la pregunta? Es que tengo problemas de conexión. Ya, en cuanto a la pregunta 8, explique la pirámide de la Constitución Política del Estado según Kelsen. ¿Qué dice según la teoría de Kelsen? A ver. ¿Qué dice Kelsen? Que Acerca. arriba de la Constitución, que hay Adelante. algo más fuerte, por decirlo, que la Constitución, que arriba de la Constitución están los derechos humanos. Que por encima de la Constitución no puede haber otras leyes que sean superiores a esta. Ya. A ver, ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes razón, mi compañera. ¿quién más quiere dar la respuesta a esta pregunta? Doctora, que Adelante. como dijo mis compañeros anteriormente, que no hay nada que esté encima sobre la Constitución, pero por debajo de la Constitución vienen lo que son las leyes, la resolución legislativa, los decretos supremos y las resoluciones supremas. Ya, muy bien. Entonces, según la teoría de Kelsen, dice, ¿no? Que por encima de la Constitución no hay ninguna otra ley. ¿Por qué? Porque es la madre de todas las leyes, dice, ¿no? Ya, entonces, según la teoría de Kelsen, dice que por encima de la Constitución no hay ninguna otra ley porque es la madre de todas las leyes. Ahí anotaron todos. Anotaron la pregunta 8.
Ya, ¿no? Pasamos a la pregunta 9. ¿Está bien? Sí. Ya, pregunta número 9. ¿Cómo está compuesta la pirámide de la Constitución Política del Estado? Empezando por la parte de abajo, a ver. Primero están las resoluciones supremas. Que es emitido, ¿no? Por los ministerios. Luego Los están decretos supremos. los decretos supremos emitidos por el Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo. Luego, ¿cuál seguiría? ¿Cuántos pisos tenemos en nuestra pirámide de la Constitución? Son Las 5, ¿no? resoluciones legislativas. Muy bien, emitida por el Congreso, ¿no? Perdón, ¿podría volver a repetir, licenciada, por favor? Ya, estamos con las resoluciones legislativas. Es emitido por el Congreso. Luego estaría la ley, ¿no? En cuarto lugar. Las cuales está conformada por la ley orgánica y decreto, ¿no? Y por último tuviéramos la que está en la cúspide, ¿no? La Constitución, también denominada Carta Magna. Entonces así está compuesta nuestra pirámide de la Constitución Política del Estado. ¿Todos han anotado? ¿O alguien se quedó? Doctora, ¿puede volver a repetir desde la ley para abajo? Ya, vamos a empezar. Entonces, serían las resoluciones supremas que son emitidos por los ministerios, emitido por los ministerios. Luego estarían los decretos supremos, que es emitido por el Ejecutivo. Luego están las resoluciones legislativas, emitido por el Congreso. Y estaría luego la ley, que está compuesto por la ley orgánica